En Nochebuena, mi madre tiró el regalo hecho a mano por mi hija de 6 años a un lado y dijo, no acepto regalos de la hija de una perdedora. Mi hija solo parpadeó. Sin lágrimas, sin palabras. Entonces mi hijo, de tan solo 12 años, se puso de pie e hizo esto. La mesa se quedó en silencio. Nadie se atrevió a reír. Debería haber confiado en mi instinto y haberme quedado en casa. Pero era Nochebuena y la culpa tiene una forma de disfrazarse de tradición. Seguía pensando, tal vez, solo tal vez, este año sea diferente. Tal vez mi madre sonría cuando vea a los niños. Tal vez diga algo amable. Tal vez no encuentre una manera de arruinarlo como siempre lo hace. Me dije a mí misma que era por Ava y Mason, no por mí. Llegamos a su casa alrededor de las 6. Las luces estaban encendidas. El camino de entrada estaba lleno, la camioneta de su nuevo esposo, el SUV beige de mi tía, un auto que no reconocía. Probablemente uno de mis primos trayendo a quienquiera que estuvieran saliendo este mes. Sentí esa opresión familiar en el pecho, pero la superé. Ava había estado trabajando en su regalo toda la semana. Usó una pequeña caja de cartón, pegó purpurina y pegatinas por todas partes, y escribió abuela en la parte superior con un marcador morado. Dentro, metió una pulsera de cuentas que hizo y una nota doblada que simplemente decía, te amo, con una cara sonriente. Me pidió que la ayudara a envolverlo la noche anterior. Incluso eligió el papel de regalo, muñecos de nieve tocando guitarras. La dejé. No pensé que importara. Debería haber sabido que sí. Mason no trajo un regalo. No dijo mucho en absoluto. A los 12 años, ya ha aprendido que el silencio es más seguro en esa casa, pero observó. Él siempre observa. La cena fue incómoda desde el momento en que entramos. Mi madre me dio un abrazo rápido como si estuviera tocando algo frío. Le dijo a Mason que estaba creciendo, luego se volvió hacia Ava y le preguntó por qué llevaba un color tan chillón. Me quedé callada. Ava simplemente miró su suéter rojo. Comimos jamón, papas gratinadas, judías verdes. Mi madre presumió de algún viaje que ella y Jim estaban planeando. Mi tía hablaba por encima de ella como de costumbre. Un primo le mostró a todos su nuevo reloj. Los niños se quedaron mayormente callados. Yo seguía vigilando a Ava desde el otro lado de la mesa, asegurándome de que estuviera bien. Estaba nerviosa, agarrando esa pequeña caja en su regazo. Después de la cena, mientras todos tomaban café y vino, Ava se levantó y fue hacia mi madre. Extendió el regalo con ambas manos y sonrió como si su corazón estuviera a punto de estallar. Mi madre lo miró, apenas tocó el papel, y lo abrió de un tirón como si estuviera desenvolviendo un pañuelo usado. Levantó la caja, la abrió, miró dentro. Luego se rió una vez, corta y cruelmente, y dijo lo suficientemente alto para que cada persona en esa habitación la escuchara, no acepto regalos de la hija de una perdedora. No recuerdo haberme puesto de pie. No recuerdo si jadeé o me congelé o si mi corazón se detuvo. Todo lo que recuerdo es a Ava. Ella no lloró. No dijo una palabra. Parpadeó 2 veces y siguió sosteniendo la caja como si tal vez la abuela cambiara de opinión, como si tal vez no la hubiera oído bien. Fue entonces cuando Mason se levantó. Caminó lentamente alrededor de la mesa, sin mirar a nadie. Recogió la caja de joyas de donde mi madre la había dejado como si fuera basura. Luego la miró directamente y dijo, por esto papá te dejó. Fue como si alguien apagara el volumen en la habitación. Todos se congelaron. Incluso la novia del primo, que no había dicho una palabra en toda la noche, levantó la vista de su teléfono. Nadie dijo nada. Nadie sabía qué decir. Mason no esperó una respuesta. Se volvió hacia Ava, le entregó la caja y le dijo que era perfecta. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la puerta principal. Así de simple, lo seguí. Ava me siguió. Tenía el abrigo a medio poner cuando vi al esposo de mi madre parado junto al pasillo, simplemente mirando, sin decir nada. Solo mirando. No nos despedimos. No nos llevamos postre para llevar. No les debíamos nada. En el auto, Ava sostenía la caja en su regazo como si fuera algo sagrado. Mason miraba por la ventana.
Unos 5 minutos después, dijo suavemente, ella nunca va a ser diferente. No dije una palabra. Solo conduje. Paramos en una gasolinera de camino a casa y compramos chocolate caliente en vasos de espuma de poliestireno. Se rieron de algo que dijo el cajero, y por un minuto se sintió normal de nuevo. Pero la verdad era que sentí que algo cambiaba esa noche. Algo permanente. Y para la víspera de Año Nuevo, había tomado una decisión. Después de lo que pasó en Nochebuena, no contesté sus llamadas. Ni al día siguiente, ni al otro. El 27, envió un mensaje de texto, no seas dramática. Fue una broma. Los niños son demasiado sensibles hoy en día. Eso fue todo lo que escribió. Como si llamar a mi hija la hija de una perdedora frente a una mesa llena de gente fuera algo que pudiera ignorarse con una media sonrisa y una defensa de culpar a los niños. Sin disculpas, sin mención de Ava, solo evasión como siempre. No respondí. Lo miré fijamente, dejé que se asentara en mi estómago como algo podrido, y luego bloqueé el número. Mason me vio hacerlo. No dijo nada, pero creo que él también sintió un cambio. Cuando se acercaba la víspera de Año Nuevo, me di cuenta de que no tenía ningún deseo de pasarla cerca de ese lado de la familia. Por primera vez desde que dejé a mi ex, no quería mantener las apariencias. No quería vestir a los niños y fingir sonreír mientras mi madre desmantelaba silenciosamente cualquier paz que nos quedara. Así que hice algo que no había hecho en años. Llamé a mi papá. Se sintió raro al principio, marcándole como si tuviera 15 años de nuevo y necesitara que me recogieran de una fiesta. Pero cuando contestó y escuchó mi voz, no dudó. Le pregunté si los niños y yo podíamos pasar la víspera de Año Nuevo en su casa. Dijo que tendría que consultar con Dana, su esposa, y luego se rió entre dientes. Estoy bromeando, dijo. Por supuesto que pueden. Condujimos hasta su casa al día siguiente, unas 2 horas al oeste. No había estado allí en más de un año. La última vez que fui de visita, Dana había hecho lasaña y le había enseñado a Ava a trenzar muñecas de hilo. Mason lo recordaba. Preguntó si todavía tenía esa vieja máquina de palomitas de maíz. En el segundo que llegamos, fue como entrar en una realidad completamente diferente. Dana había hecho chili y pan de maíz. Había luces centelleantes colgadas en el techo y una pequeña mesa de manualidades preparada para Ava. Mason pudo ayudar a mi papá con la leña, y vi algo en su rostro que no había visto en un tiempo. Parecía relajado, como si realmente pudiera respirar. En la víspera de Año Nuevo, Dana sacó una bandeja de vasos pequeños llenos de sidra espumosa. Incluso puso cerezas al marrasquino en cada uno y los llamó cócteles elegantes para niños. Mi papá asó a la parrilla afuera en el frío helado solo para decir que lo hizo. Jugamos a las charadas, vimos algo ridículo en la televisión. Y a medianoche, Dana repartió ollas y cucharas de madera y les dijo a los niños que era una tradición familiar hacer el mayor ruido posible. Les encantó. Mason golpeó una cacerola como si le debiera dinero. Ava gritó tan fuerte que el perro del vecino ladró. Nos reíamos genuinamente, y no creo que me hubiera dado cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que habíamos hecho eso. Simplemente reír sin que fuera seguido por algún comentario despreocupado para arruinar el momento. Después de acostar a los niños, mi papá se sentó a mi lado en el sofá. Dijo en voz baja, lamento todos los años que no vi lo que te estaba haciendo. No dije nada. No necesité hacerlo. Esa sola frase significó más que cada fiesta forzada que había pasado fingiendo que todo estaba bien. De camino a casa, Mason dijo que esa fue la mejor víspera de Año Nuevo de la historia. Ava estuvo de acuerdo, todavía con la corona de papel que Dana le había dado. Por un minuto, pensé que tal vez lo peor había pasado. Pero luego, el 2 de enero, comenzó la verdadera tormenta. Llegó un mensaje de un número que no reconocía, así que ahora corres con tu papi cuando mami no aplaude lo suficientemente fuerte para ti. ¡Qué gracioso! Esa era mi madre. Sin duda alguna. No respondí. Bloqueé ese número también, pero ella no había terminado. Mi tía llamó más tarde ese día, con la voz llena de falsa preocupación. Dijo cosas como, tu mamá está realmente herida y no quiso decir eso. Luego dijo algo que lo sé yo, ya sabes cómo es ella.
Deberías estar acostumbrada a estas alturas. Esa frase. Acostumbrada. Como si eso lo hiciera aceptable. Esa semana comencé a cortar lazos, no solo emocionalmente, sino financieramente. Durante años, había estado ayudando a mi madre, comestibles, facturas de teléfono celular, alquiler cuando estaba corta. Lo hice por culpa, por hábito. Ella nunca me dio las gracias. Actuaba como si se le debiera. Pero después de lo que le hizo a Ava, no podía soportar que otro centavo fuera hacia alguien que tenía tan poca amabilidad para su propia nieta. Así que paré. Ella lo notó rápido. Los mensajes se volvieron fríos, luego furiosos. Ignoré cada uno de ellos. Y curiosamente, Jim, su esposo, no se comunicó. No gritó ni trató de hacerme sentir culpable. No se puso de su lado. De hecho, unas 2 semanas después, hizo algo que nadie más hizo. Me llamó, y lo que dijo cambió todo. Cuando el nombre de Jim se iluminó en mi teléfono, casi no contesté. Era tarde, los niños estaban en la cama y yo estaba a mitad de doblar una montaña de ropa. Miré la pantalla como si fuera un truco. Nunca me había llamado antes, ni una sola vez. En 6 años de estar casado con mi madre, habíamos intercambiado tal vez 20 palabras en total, generalmente sobre dónde poner los platos o si a Mason le gustaba el fútbol. Llamó de nuevo 2 minutos después. Contesté. Hubo una larga pausa al principio, solo aire entre nosotros. Luego finalmente dijo que lo sentía. No en nombre de ella. Él no hablaba por ella. Dijo que lamentaba no haber dicho nada en la mesa esa noche. Dijo que vio la cara de Ava y que se le había quedado grabada. Dijo que se despertaba por la noche pensando en ese momento. La forma en que ella simplemente se quedó allí. Esperé la trampa, la parte en la que me pediría que lo dejara pasar, que trajera a los niños para tratar de hacer las paces por el bien de la familia. Pero no lo hizo. En cambio, dijo, ella fue demasiado lejos, y yo debería haberla detenido. Lo dijo de nuevo, más despacio, como si quisiera decir cada palabra. Fue la primera vez que alguien de ese lado de la familia lo reconoció en voz alta. No supe cómo responder. Solo le dije que Ava estaba bien y que Mason todavía estaba enojado. Dijo que no lo culpaba. Luego dijo algo extraño, algo que se me quedó grabado, no siempre estoy de acuerdo con cómo trata a la gente, pero me he acostumbrado a quedarme callado. Esa frase aterrizó con fuerza. Explicaba más de lo que probablemente pretendía. Terminamos la llamada poco después de eso. Fue educada, pero no podía sacudirme la sensación de que algo se estaba desmoronando en su mundo también, solo que no de la manera que esperaba. Después de eso, comencé a tener noticias de él ocasionalmente. No a menudo, solo pequeños mensajes de texto preguntando cómo estaban los niños, si a Ava le gustaban los libros o los rompecabezas, si Mason tenía un deporte favorito. Nada insistente, sin presión. Fue extraño al principio, pero no desagradable. Él fue el único de ese lado que no había tratado el cumpleaños de Ava como si no existiera. Porque eso es lo que pasó. Llegó el 17 de enero, su 7º cumpleaños. Tuvimos una fiesta, solo nosotros 3. Hice cupcakes con glaseado de arcoíris y la dejé decorar la cocina con corazones y estrellas de papel de construcción. Mason le dio una tarjeta hecha a mano que decía, «Eres la mejor hermana de la historia», en letras de molde enormes. Reímos. Bailamos. Pusimos su música favorita. Pero vi que ella seguía mirando hacia la puerta principal. Alrededor del mediodía, finalmente me preguntó suavemente si tal vez la abuela tenía la fecha equivocada. Le dije que no. Preguntó si la abuela estaba enferma. Le dije que no de nuevo. No preguntó nada después de eso. Simplemente se sentó en el suelo y comenzó a abrir sus regalos en silencio, con cuidado. Mason la observó todo el tiempo, con la mandíbula apretada. Esa noche, después de que se durmió, lloré en el lavadero. No por mí, por ella. Por la forma en que seguía tratando de encontrar una razón para creer que no era intencional. 2 días después, Nicole, mi prima, me envió un mensaje. Tu mamá le dijo a la tía Sandra que se saltó el cumpleaños de Ava para darte una lección. Dijo, ¿Tracy quiere cortarme? Bien, veamos cómo le va sin mí.
Miré el mensaje durante mucho tiempo. No fue sorprendente. No realmente. Pero escucharlo de otra persona, verlo escrito así, lo hizo real de una manera nueva. Había castigado a una niña de 7 años para vengarse de mí. Fue entonces cuando decidí que habíamos terminado para siempre. No más oportunidades. No más explicaciones a los niños. No más culpa por decir no. 3 días después, Jim apareció en nuestra puerta. No había enviado mensajes de texto ni llamado con anticipación. Simplemente tocó, sosteniendo una pequeña bolsa de regalo y una tarjeta. Ava respondió. Parpadeó sorprendida y me miró. Asentí. Él entró un poco, dijo feliz cumpleaños y le entregó la bolsa. Dentro había un unicornio de peluche con pezuñas brillantes y una tarjeta que decía, para Ava de Jim, ¿por qué tú importas? Ella lo abrazó, dijo gracias, y luego se quedó allí sosteniéndolo como si fuera lo único que la mantenía con los pies en la tierra. Jim no se quedó. Dijo que no quería causar problemas, solo quería que ella supiera que alguien se acordaba. Al darse la vuelta para irse, se detuvo en la puerta. ¿Te importaría si pasara algún día solo para hablar? Dije tal vez. No sabía a qué se refería. Tal vez solo necesitaba desahogarse, como un hombre que finalmente ve a través de la niebla. No tenía ni idea de lo que realmente planeaba decirme. Y cuando lo hizo, cambió todo. Jim envió un mensaje de texto primero, preguntó si podíamos hablar. Dijo que no quería entrar si eso hacía que las cosas fueran incómodas, solo quería unos minutos. Dije que estaba bien. No me sentía amenazada por él. Siempre había sido de modales suaves, olvidable de una manera tranquila y hasta hace poco, completamente un involucrado. Los niños estaban en casa de sus primos para una pijamada, así que pensé que era un momento tan bueno como cualquier otro para aclarar el aire. Apareció con una chaqueta demasiado fina para el frío, sosteniendo un café en un vaso de tienda de conveniencia. Parecía nervioso. Lo dejé entrar y nos sentamos a la mesa de la cocina. Lo mantuve casual, no le ofrecí café, no le pregunté cómo estaba. Se sentó, luego se quedó callado, miró alrededor de la cocina como si la viera por primera vez. Esperé, luego empezó a hablar. No fue lo que esperaba. Me dijo que las cosas entre él y mi mamá habían estado empeorando por un tiempo. Que la noche que nos fuimos en Nochebuena, ella no le habló durante casi 48 horas. Ella lo culpó por dejar que yo la avergonzara. Lo acusó de ser blando. Y cuando sugirió que se disculpara con Ava, ella estalló. Dijo que estaba criando a mi hija para que fuera débil. Que las chicas así crecen para ser problemas. Su voz se quebró un poco cuando repitió esa parte. Le creí. Podía imaginarla diciéndolo. Dijo que sabía que algo andaba mal desde hacía años, pero se había convencido a sí mismo de que era solo su forma de ser. Pero la Nochebuena lo sacudió, y verme salir con ambos niños sin gritar, sin perder los estribos. Dijo que eso le hizo algo. Pensé que entendía lo que quería decir, que tal vez se estaba dando cuenta de que la relación en la que estaba no era lo que quería, que tal vez quería irse. Asumí que esto era él tratando de construir un puente, para decir que había terminado de habilitarla. Pensé que se trataba de culpa. No lo era. Lo que dijo a continuación me tomó completamente por sorpresa. Me miró a los ojos y dijo, creo que te admiro más de lo que jamás la admiré a ella. Y a veces me pregunto cómo sería la vida si hubiera terminado con alguien como tú. Parpadeé. Al principio, no estaba segura de haberlo oído bien. Pregunté qué quería decir. No dudó. Eres fuerte. Cuidas de tus hijos sin apoyarte en nadie. No dejas que la gente te pisotee, incluso cuando te cuesta todo. Es raro. Sentí que todo mi cuerpo se tensaba. Siguió hablando, demasiado rápido. Dijo que sabía que sonaba loco, pero que nunca se había sentido visto en su matrimonio. Que mi mamá lo hacía sentir pequeño. Y estar cerca de mí, ver cómo soy como madre, cómo manejo las cosas, le recordaba que hay mujeres que no usan la crueldad como arma. Dijo que no esperaba nada. Solo quería ser honesto. Luego lo dijo, lo que hizo que se me pusiera la piel de gallina, si te hubiera conocido antes que a ella, creo que mi vida habría resultado mejor. Me puse de pie.
Él también lo hizo, inmediatamente. Dijo que lo sentía, que se había excedido, que no estaba tratando de hacer las cosas raras. Prometió que nunca volvería a mencionarlo. Le dije que se fuera. Asintió, dijo que entendía y salió sin decir una palabra más. Cerré la puerta detrás de él y me quedé allí. Durante mucho tiempo, procesando. Este hombre, el esposo de mi madre, acababa de sentarse en mi cocina e insinuar que deseaba estar conmigo en su lugar. No de una manera vaga de qué pasaría si, lo dijo abiertamente. Y la parte que más me perturbó fue lo sincero que parecía. Como si esto no fuera solo un momento de debilidad. Era algo en lo que había pensado. No se lo dije a los niños. No se lo dije a nadie, pero esa noche bloqueé su número. No le tenía miedo, pero sentí que se había cruzado un límite que no se podía descruzar. Y cualquier conexión frágil que tuviera con ese lado de la familia, incluso a través de él, había terminado oficialmente. A la mañana siguiente, llamé a mi papá. Le pregunté si la oferta de ir a Raleigh seguía en pie. Dijo que sí antes de que terminara la frase. Le dije que estaba lista. Era hora de empezar de nuevo en algún lugar nuevo, en algún lugar limpio. Y esta vez, dejaba todo atrás. Nos mudamos el último sábado de febrero. El día era frío pero seco, una de esas raras mañanas sureñas donde el cielo cuelga bajo pero no llora. Se sintió simbólico, como si el mundo ya hubiera agotado sus lágrimas, y estuviéramos conduciendo directamente hacia las secuelas. Tenía un objetivo en mente, hacer un corte limpio. Sin amenazas persistentes, sin culpa, no más revisar mi teléfono preguntándome qué mensaje pasivo-agresivo llegaría a continuación. Ni siquiera le dije a mi mamá que nos íbamos. Mi papá alquiló el U-Haul. Dana empacó sándwiches en una hielera. Mason se encargó de organizar las cajas en la parte trasera del camión como si fuera un rompecabezas que necesitaba resolver, y Ava insistió en llevar sus 5 unicornios en el auto con ella, abrochados con una bufanda. Para cuando salimos del camino de entrada, el sol había comenzado a salir. No miré atrás. No tenía ningún deseo de ver el vecindario o el buzón o las ventanas que nos habían mantenido encerrados durante demasiado tiempo. El apartamento en Raleigh no era enorme, pero se sentía como aire. Las paredes eran de color gris claro, las ventanas anchas, la vista verde incluso en invierno. Había un parque a solo unas cuadras, una tienda de comestibles calle abajo y una escuela a la que Mason podía ir caminando. La primera noche allí, dormimos en colchones en el suelo, comiendo queso a la parrilla y viendo una película en mi computadora portátil. El wifi ni siquiera estaba conectado todavía, pero los niños se reían como si fuera un viaje de campamento. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio en el apartamento no se sintió como tensión. Se sintió como paz. Dana vino a la mañana siguiente con toallas nuevas y una cortina de ducha. Mi papá colgó estantes. Lo atrapé más tarde de pie en la habitación de Ava mirando la pared donde ella pegó con cinta adhesiva un dibujo de nuestra pequeña familia. Solo yo, ella, Mason y el abuelo. Sin abuela. No dijo nada. Solo asintió. Pero, por supuesto, la paz no podía durar intacta. 3 días después, abrí mi correo electrónico y vi su nombre. La había bloqueado en todas partes, mensajes de texto, redes sociales, incluso a través de la aplicación escolar de Mason porque una vez le envió un mensaje a su maestro fingiendo ser yo. Pero me olvidé del correo electrónico vinculado a documentos antiguos y suscripciones. Era claro y directo: te arrepentirás de darle la espalda a tu familia. Sin hola, sin amor, solo el mismo mensaje que siempre usaba. Miedo disfrazado de autoridad. No respondí. Lo miré fijamente durante unos 30 segundos, cerré mi computadora portátil y salí a sentarme en el porche. 2 días después, llegó otro correo electrónico. Dirección diferente. Sin línea de asunto. Este decía: Jim me dijo lo que te dijo. No te hagas ilusiones. Golpeó como un puñetazo. No por el contenido, sino porque confirmó lo que sospechaba. Él se lo dijo. No sabía cuánto confesó. Tal vez le dijo todo. Tal vez ella se lo sacó a la fuerza. Tal vez confesó por culpa. O tal vez ella lo vio en su cara. Pero de cualquier manera, ella lo sabía.
Y su respuesta no fue ira hacia él. Fue para humillarme a mí. Había algo profundamente retorcido en eso. El hombre con el que se casó le dice que desearía haber estado con su hija en su lugar, y ella lo usa como munición contra mí. Bloqueé ese correo electrónico también. Llamé a mi papá esa noche y le conté lo último. No dijo mucho, solo dijo, si alguna vez aparece, me llamas primero. No esperaba que ella lo hiciera. No le gusta ensuciarse las manos. Pero luego, una semana después, lo vi a él. Estaba parado en el estacionamiento de nuestro nuevo edificio, apoyado contra un auto de alquiler plateado. No su camioneta, no su nombre en la etiqueta. No había enviado mensajes de texto, no había enviado correos electrónicos, no había llamado, simplemente apareció. Me paré en la ventana de la cocina y lo observé. No se movió. Simplemente se quedó allí como si estuviera esperando ser invitado. Se me revolvió el estómago. Mason estaba en la sala de estar jugando un juego. Ava estaba en la escuela. No le dije. No me moví. Solo miré el reloj. 21 minutos después, volvió al auto y se fue. No supe de él después de eso. Ni un mensaje de texto, ni una nota, nada. Pero esa visita, silenciosa como fue más fuerte que cualquiera de sus palabras. No vino por una disculpa. No vino a hablar. Solo vino a verme. O tal vez solo para ver si yo iría a él. No lo hice. Ya había decidido algo hace semanas, y me aferré a ello ahora. Ya no era alguien a quien la gente pudiera volver. No era una zona segura para la culpa de otras personas. Esa noche, me serví una copa de vino, me senté en el balcón y vi cómo se encendían las farolas. Mason salió y se sentó a mi lado. No preguntó por qué parecía cansada. Simplemente me entregó una de las galletas que Dana había dejado antes y se apoyó en mi hombro. Ninguno de los dos habló. Y en ese silencio, sentí que algo cambiaba. No miedo, no tristeza. Poder. La primavera llegó rápido en Raleigh. El aire se suavizó, las ventanas permanecieron abiertas más tiempo y Ava comenzó a dejar sus zapatos en el porche en lugar de junto a la puerta. El apartamento se convirtió lentamente en un hogar. No todo a la vez, sino en pedazos. Un jarrón de Dana, una estantería torcida que Mason insistió en construir él mismo. El arte de Ava pegado en el refrigerador. La vida que teníamos antes comenzó a sentirse como una historia que leí una vez y apenas recordaba. No desbloqueé a nadie. Ni a mi madre. Ni a las tías o primos que una vez decidieron que no quiso decir eso era una excusa válida. Ni a Jim. Especialmente no a Jim. Pero eso no significaba que hubieran terminado conmigo. En abril, la escuela de Ava organizó un concierto de primavera. Ella cantaba un solo corto y lo había estado practicando durante semanas. Preguntó si podía invitar al abuelo y a Dana. Dije que sí. Llegaron temprano, trajeron flores y aplaudieron como si ella estuviera en Broadway. Ava sonrió radiante. Cuando caminábamos de regreso al auto, Mason me tiró de la manga. Hay alguien mirándonos, susurró. Seguí sus ojos. Estacionado al otro lado de la calle en un auto que no reconocía estaba Jim. Ventanilla un poco bajada, gafas de sol puestas, simplemente sentado allí. No dije nada. Puse mi brazo alrededor de Ava y seguí caminando. No necesitaba una escena. No lo necesitaba a él. Más tarde esa noche, recibí un correo electrónico, uno nuevo. Dirección diferente de nuevo. Los extraño. Solo déjame decir hola. No causaré problemas. Sabes que no soy como ella. Lo borré sin leer el resto. Eso fue lo último que supe de él. Fue por esa época que comencé la terapia, no para los niños, sino para mí. Me di cuenta de que había estado tan concentrada en protegerlos que no había lidiado completamente con lo que crecer bajo su control me había hecho. Le conté al terapeuta cosas que no le había contado a nadie, sobre la forma en que mi madre usaba el dinero para atraparme, sobre la forma en que torcía el amor en culpa, sobre cuánto tiempo viví pensando que le debía algo solo por existir. El terapeuta me preguntó qué quería ahora. Dije paz. No quería venganza.
No quería una reunión dramática o alguna disculpa tardía empapada en autocompasión. Quería mañanas que no comenzaran con temor. Quería que mi hija creciera sin preguntarse nunca si era difícil de amar. Quería que mi hijo mantuviera esa fuerza tranquila sin tener que cargar con el peso de una guerra que no comenzó. Así que me quedé callada. Nunca volví a responder a mi madre. Su cumpleaños llegó y se fue. También el mío. No envié una tarjeta. No publiqué una foto familiar. No expliqué mi ausencia a nadie. Y lentamente, el ruido se calmó. Ese verano, fuimos a la playa por primera vez en años. Ava construyó un castillo de arena tan grande que la gente se detenía para tomar fotos. Mason finalmente sonrió sin mirar alrededor primero, y me senté bajo el sol, pensando, así es como se siente una vida real. No perfecta, pero libre. No sé dónde está Jim ahora. No me importa. Mi madre probablemente le dice a la gente que resulté ser ingrata o mentalmente inestable o fría. Está bien. Déjala. He dejado de perseguir a personas que solo me aman en pedazos. Y si un día toca a mi puerta esperando una última actuación, se encontrará con lo mismo que nunca obtuve de ella. No, duermo en silencio y nadie me cobra por ello.